El modelo de Nolan describe cómo las organizaciones atraviesan diferentes etapas para alcanzar la madurez dentro de sus sistemas de información. Esta madurez va a estar caracterizada por integrar mediante diferentes módulos la información de gestión de la organización y por el otro lado con alinear los sistemas de información con los objetivos estratégicos del ente. Pero sucede que para llegar a este nivel de madurez, la empresa debe afrontar un contexto que le supone una serie de desafíos, obstáculos y también oportunidades que deben estar correctamente evaluados para no fracasar en el intento. En primer lugar, podemos enumerar que ese contexto impone ciertas exigencias para la organización que de alguna manera condicionan el desarrollo. Exigencias que tienen que ver con mercados altamente competitivos, con la necesidad de la toma de decisiones veloz y basada en información cada vez más oportuna, y otras cuestiones que obligan a la empresa a alcanzar esa madurez en el menor tiempo posible. En segundo lugar, decimos que esas exigencias deben atenderse en un contexto de ciertas carencias, es decir, inconvenientes que presenta el contexto que le impiden a la empresa desarrollar de manera más fácil, más rápida su estrategia de sistemas. Carencias que están ligadas muchas veces con la falta de financiamiento para el desarrollo de sistemas que son costosos, con la falta de preparación profesional de sus recursos humanos, entre otras. En tercer lugar, aparece una cuestión que es importante, que tiene que ver con que la organización debe otorgarle cierto significado y comprender el significado del desarrollo de un sistema integrado dentro de la organización. Ese significado va a estar dado por la necesidad de poder cada vez más ir hacia el modelo de la transformación digital. Está muy relacionado a las exigencias, pero tiene que ver con el autoconvencimiento que la organización debe generar hacia adentro para entender que se va a volver más eficiente, más eficaz, que va a poder reducir costos en la medida en que logre ese nivel de madurez del que habla Nolan. Y finalmente hay una cuestión que es muy importante, que a diferencia de las carencias tiene que ver más con un contexto interno de la organización, que son las limitantes tecnológicas. Estas limitantes tecnológicas van a estarse refiriendo a cuál es el contexto de hardware en general que tiene la organización para el desarrollo de su estrategia de sistema. Vimos que al momento de la descripción de la situación, una de las cuestiones que se debían evaluar era justamente describir la situación de hardware. Por hardware nos referimos, y por limitaciones tecnológicas vamos a hablar de cuestiones vinculadas a redes, a servidores, a políticas de backup, a seguridad informática, entre otras. Pero la mejor manera de observar este contexto en el cual están atravesando las organizaciones, en particular las pymes, para el desarrollo de sus sistemas estratégicos, es de la mano de una empresa experta, en este caso de su gerente Daniel Eisenberg, que va a estar hablando por Evaluando Software en el siguiente video y que nos va a explicar cómo juegan estos 4 elementos y cuál es el contexto del mercado de desarrollo de sistemas ERP para las pymes en la actualidad. Veamos a continuación el material referido. Lo hemos llamado ¿por qué implementar un ERP en este contexto? Porque es un contexto muy cambiante, inestable y volátil. Como dirán algunos, el mundo busca un mundo muy inestable y volátil y donde la mayoría de los países está sucediendo que las actividades se abren o se cierran dependiendo de los indicadores sanitarios que cada país maneje. Bueno, en estos 12 años que venimos trabajando, nosotros hemos interactuado con más de 4.200 empresas que tienen proyectos de incorporación de software empresarial. Eh, Esas 4.200 empresas son de países de toda América Latina, hispanoparlante, de norte a sur. Y en esos 4.200 proyectos manifestaron tener capacidad de inversión de aproximadamente 835 millones de dólares. La suma de todos esos proyectos dio aproximadamente esa suma de inversión declarada. Nosotros seguimos con el tiempo a la mayoría de estos proyectos para ver en qué terminan, cómo están, por qué software decidieron, por qué decidieron por tal o cual software, cuánto invirtieron y cómo les está yendo en la implementación. De todas las compañías con las que interactuamos, emplean en total 2.233.000 empleados y en total suman 329.000 usuarios.
El 70% de las compañías involucradas en este proceso que llevamos desde hace 12 años y que lo hemos llamado Observatorio de Demanda, como decía, el 70% de esas empresas son pymes. Como ustedes saben, en la mayoría de nuestros países y en casi todos los países del mundo, las pymes son las que dan mayores posibilidades de empleo. Y nos interesa en este webinario hablar de ellas porque para las empresas grandes la mayoría de las cosas están solucionadas y porque las pymes tienen ciertas exigencias similares a las empresas grandes y es de los que vamos a hablar ahora cuando hablemos del contexto. Bueno, como bien dije, hay un contexto para todos y en ese contexto es donde tienen que desenvolverse las empresas pequeñas y medianas. Eh, Ese contexto tiene exigencias, carencias. Hay una razón para todo eso y hay ciertas limitaciones que tienen las empresas y vamos a pasar a hablar de ellos. En este expediente PYME, lo primero que tenemos que decir es que tienen muchas exigencias y tienen que cumplir, tanto como cumple una compañía grande, tienen que cumplir con niveles de calidad que estén dados por calidad de producto, por trazabilidad o por otras variables, tienen que cumplir con fechas de entrega que están comprometidas con sus clientes, tienen que satisfacer ciertas necesidades emergentes de mercados que son cambiantes y lo tienen que hacer rápido porque de esa forma es como pueden a su vez alimentar o dar servicios a otras empresas mayores y por supuesto lo que le pasa a la mayoría de las pymes es que tienen menores márgenes brutos de utilidad porque con todos estos grados de cumplimiento y compitiendo a precios un poco menores y mayor calidad o igual nivel de calidad, los costos aumentan, los márgenes se reducen. La otra cuestión relacionada con el cumplimiento, perdón, con el contexto, es que las necesidades son infinitas y los recursos son escasos, primer principio de la economía. Entonces hay ciertas carencias. Por ejemplo, como todos saben, es difícil acceder al crédito bancario, también es difícil acceder al crédito comercial, el crédito que otorgan los proveedores, muchas veces por tamaño, muchas veces por giro del negocio. También le sucede a las empresas que necesitan profesionalizar su propia estructura. Si bien vemos que a medida que crecen, esta profesionalización va aumentando, cuando están en cierto estadio, esa profesionalización, digamos, recién se inicia. Y también lo que les pasa a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas es que no poseen la masa crítica para abordar proyectos innovadores. Es decir, se tienen que concentrar en una serie de proyectos, muchas veces relacionados con el corto plazo, y elegir entre aquellos de mediano plazo que más probabilidad de éxito tienen, sin posibilidad de probar y equivocarse. Creo que coincidimos, ¿no? Pero si alguno quiere hacer un comentario, con todo gusto lo recibo en la parte de preguntas. Aprovecho que se están incorporando otros asistentes, a quienes también les doy la bienvenida, que van a ver a la izquierda una barra donde pueden hacer clic en el botón de preguntas y respuestas. Yo las voy leyendo de a poco y las voy respondiendo. Y también aprovecho para decirles que durante el webinario van a ir apareciendo una serie de preguntas en forma de ventanas emergentes que les pido por favor que las respondan. Bueno, seguimos con el contexto. ¿Qué significa esto, estas carencias y estas necesidades en términos de competitividad? Bueno, significa que, y sobre todo en este contexto de aislamiento o de apertura y cierre de actividades, significa que el intercambio electrónico de documentos cada vez es más mucho mayor, ¿verdad? Antes intercambiábamos simplemente documentos PDFs, ahora también ya habrán visto que hay herramientas para poder firmar contratos o para poder autorizar pagos, etc. Significa también tener mayor control sobre cada uno de los productos o servicios que la compañía da, lo que llamamos trazabilidad. Significa también tener mayor respuesta, o sea, mayor agilidad para la respuesta, como dije antes, para poder dar una respuesta inmediata a necesidades que van cambiando porque los tiempos van cambiando. También significa eliminar activos inmovilizados que generan costos, ya sea de mantenimiento o de actualización. Y por supuesto, tener sistemas de costos para mejorar la rentabilidad. Esto, en términos tecnológicos, también significan algunas limitaciones que muchas empresas pueden tener. Por ejemplo, tener una red informática y administrarla. A veces hace falta personal especializado y también costos de administración que exceden las posibilidades de una empresa.
Administrar una base de datos o varias bases de datos, en el mejor de los casos, mantener dispositivos redundantes para prever fallas. Todos vivimos en países donde no estamos exentos de tener fallas eléctricas o muchas veces fallas que tienen que ver con, no sé, un paro de trabajadores. Entonces, digamos, es necesario que dispongamos de dispositivos de almacenamiento de datos o de procesamiento de datos que sean redundantes para poder dar respuesta ante una de estas eventualidades. También tener planes de contingencia para cubrir estos eventuales sucesos que pueden dejarnos sin servicio online o sin servicio a nuestros clientes. Bueno, también mantener adecuados niveles de seguridad, no solamente la seguridad física, que se refiere al ingreso a las instalaciones de ustedes o las instalaciones donde se encuentran los sistemas de procesamiento, sino también niveles de seguridad lógicos relacionados con la posibilidad de que alguna persona desde el exterior ingrese a sus sistemas, o lo más común en estos últimos tiempos es que se bajen sin querer un malware que tiene implícito un virus que produce o que lo lleva al ransomware. Y finalmente, implementar con mucha facilidad cambios a los sistemas. Hemos hablado o hemos dicho que el mundo es cambiante, que hay necesidades que van cambiando no solamente por el negocio, sino también por las cuestiones sanitarias, y hay que poder cambiar los sistemas con muchísima facilidad y rapidez. Lo hemos